Bienvenidos a nuestra cita de cada viernes llamada Cabrera Coffee. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que sin duda se está llevando la atención de las personas y vamos a hablar exactamente de régimen simple. Y para hacerlo nos acompaña Billy Orozco. Billy, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Bueno, hablemos un poquito sobre una introducción. Vamos a explicarle rápidamente a las personas en qué consiste el concepto de régimen simple. Perfecto, muchas gracias. Bueno, lo primero que hay que explicar es que el régimen simple de ninguna manera es un impuesto, ¿sí? Es un régimen adicional para liquidar el impuesto de renta, a los que conocemos como el régimen ordinario o el régimen de tributación especial. Entonces, no es un impuesto. Y se crea básicamente para formalizar a las micro y pequeñas empresas del país. Lo que hace básicamente el simple, Luisa, es que unifica o consolida el impuesto de renta en uno solo. Entonces ahí vamos a tener el impuesto de renta, el impuesto de industria y comercio, el impuesto nacional al consumo y también el de avisos y tableros. Si una persona tiene como la duda o básicamente está haciendo como la proyección de su empresa y dice, ¿será que este régimen aplica para todas las personas o existe alguna segmentación especial? Bueno, no todos pueden pertenecer a este régimen, ¿sí? Entonces, ¿quiénes sí pueden pertenecer? Las personas naturales que desarrollen una actividad y las personas naturales y jurídicas que en el año anterior hayan superado 100.000 VTs. Estos son 4.241 millones de pesos aproximadamente y estamos hablando para el año 2023. Hay que tener mucho cuidado, Luisa, porque las personas jurídicas tienen que, aparte de estos topes, deben tener unas ciertas cualidades muy específicas que exige la normatividad. Entonces hay que revisarlas muy bien y sobre todo asesorarse. Exacto, por eso nosotros somos el aliado estratégico para esa asesoría. Puede solicitarla por medio de la página web www.pkfcarrera.com. Ahora hablemos sobre requisitos. Llega la persona, empezamos a asesorarla y llega la primera pregunta que hace o la primera decisión que toma es, yo deseo pasarme al régimen simple, ¿qué documentación o cuál es el procedimiento que debo llevar? Bueno, aclaramos que este es un régimen para liquidar el impuesto de renta opcional y voluntario, Luis. Entonces, por lo tanto, es importante informarle a la DIAN que vamos a pertenecer al régimen simple a partir de este año grabable 2024. ¿Cómo lo hacemos? Actualizando el RUT y actualizando el RUT en la responsabilidad 47. Y este es básicamente impuesto al régimen simple. Entonces, actualizando el RUT con esta responsabilidad 47, le estamos informando a la DIAN, vea, yo a partir del año 2024 voy a ser parte del régimen simple y voy a dejar de liquidar el impuesto bajo el régimen ordinario, ¿sí? Es importante, Luisa, también que tengamos clara esta fecha y es el 29 de febrero, porque es la fecha última o máxima cuando podemos hacer esta actualización y decirle a la DIAN, vea, voy por este año 2024 a pertenecer al régimen simple. Mejor dicho, tenemos los días contados para hacer este procedimiento. Recuerden que Así nosotros es. somos el aliado perfecto para hacerlo. Si usted desea programar una sesión con nosotros, puede hacerlo por medio de la página web, también puede hacerlo por medio de redes sociales y también por nuestra línea de WhatsApp. Así que si ustedes desean más información, pueden escribirnos a cualquiera de los canales. Hay una palabra que se tocó a lo largo de esta entrevista y dice que el proceso es voluntario. Si bien cuando las personas deciden tomar una decisión de ese tipo de forma consciente, es porque analizaron una serie de beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios que caracterizan el régimen? Podemos resumir básicamente en dinero y tiempo, Luisa. Y esto es porque una persona normalmente tiene que estar pendiente de la declaración de renta, las 12 declaraciones de retención en la fuente en el año. Aparte de eso, si tiene establecimientos de comercio en varios municipios, tiene que presentar la declaración de industria y comercio en cada uno de ellos. Si son autorretenedores, pues también las declaraciones de retenciones en la fuente. Y por otra parte, tiene que estar pendiente de las 6 declaraciones bimestrales de industria de Impuesto Nacional al Consumo. Entonces, esa es una carga operativa muy grande, Luisa, que tienen que tener las personas que desarrollan una empresa en Colombia y lo que hace el simple es precisamente eso, simplificar, reunir todas esas declaraciones en una sola en el año. Obviamente hay que pagar bimestralmente unos anticipos, hay que estar pendiente también de eso, pero pues es una carga resumida en operaciones que tiene una empresa.
Por otra parte, a las personas del régimen simple no les retienen en la fuente, entonces ni por renta ni por IVA. Entonces, las personas que venden pues van a recibir su platica de su factura totalmente sin retenciones en la fuente. Sí son retenedores en la fuente por los pagos laborales que le hacen a sus empleados, eso sí hay que tenerlo presente. Otra parte importante, Luisa, es que son exonerados de aportes para fiscales y salud. Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Obviamente tienen que seguir aportando en pensión a sus empleados. Y Luisa, las tasas son muy bajas realmente, del 1,2% hasta el 8,3%. Frente al régimen ordinario para personas naturales, estamos hablando de una tabla que está en el artículo 241 del Estatuto Tributario y esto va del 19% hasta el 39% para una persona natural, imagínate. Y para una persona jurídica, recordemos que la tasa es el 35%. Pero no hay que tomar a la ligera estas tasas. Vemos que son muy bajas frente al régimen ordinario, sin embargo, hemos visto que hay personas que no les favorece. ¿Por qué? Porque el régimen ordinario tiene una serie de depuración que no la admite el régimen simple. Recordemos que la base para calcular el impuesto simple son los ingresos brutos, ¿sí? Entonces, esas tasas se liquidan sobre el ingreso y puede llegar a ser un poco más alto que el régimen ordinario que se admite toda una depuración. Ahí volvemos al tema del buen asesoramiento y tener unos buenos escenarios para poder tomar la decisión finalmente de pasarme o no al régimen simple. Recuerde que la fecha para hacer este procedimiento es límite hasta el 29 de febrero. Apúntale en su calendario, póngale una alarma, porque una vez la persona pasa y dijo, está bueno, 1 de marzo voy a hacer el cambio". ¿Qué pasa cuando las personas se mueven fuera de las fechas? ¿No aplica? ¿Se devuelve el comunicado? ¿Cómo funciona ese proceso? Así es, Luisa. Bueno, pierden la oportunidad de ser parte del régimen simple. Entonces tienen que declarar por, en este caso, el año 2024, bajo el régimen ordinario de renta. Sí, que recordemos que las tasas son más altas y que pues hay que analizarlo muy bien. Pero lo importante es cumplir con la fecha para poder optar el próximo año a poder declarar bajo el régimen simple. Bueno, sin duda, eso tiene como un poder y es el poder de optimizar el recurso tiempo y el recurso dinero. Pero sin duda, cuando uno tiene un poder, también tiene una obligación. ¿Cuáles son esas obligaciones a las que están sometidas las personas que se encuentran dentro del régimen? Así es, muy importante, las personas que decidan ser parte de este régimen tienen que facturar electrónicamente. Deben aportar, como lo decíamos anteriormente, tienen una exoneración en salud y para fiscales que son SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar, pero deben seguir aportando en pensión. Es muy importante tener claro esto. Y deben declarar y pagar bimestralmente los anticipos del régimen simple, ¿sí? Cada bimestre tienen que estar pendientes de las fechas de vencimiento para poder pagar el anticipo y hacer la declaración consolidada cuando termine el año 2024 que se declara en el 2025. Entonces, esta entre otras importantes obligaciones que tienen que cumplir. Bueno, esa parte está muy interesante para que la tengan en cuenta. Ahora vamos a hacer un ejercicio rápido. Entra una persona a este Cabrera Coffee, conoce todos los beneficios del régimen simple y dice, yo quiero pasarme a este régimen". Viene, toma asesoría y le dicen, amigo, lo siento, pero no cumples con el perfil para ser parte del régimen. ¿Por qué razón se puede presentar este escenario? Bueno, Luisa, es muy importante tu pregunta porque no todas las personas naturales y jurídicas pueden pertenecer a este régimen simple. Entre ellos tenemos los asalariados, es decir, las personas que tienen una dependencia laboral no pueden acceder a este régimen, ¿sí? Los no residentes y las entidades del exterior, es decir, las entidades extranjeras, tampoco pueden pertenecer a este régimen simple. Las subsidiarias que sean de entidades de extranjeras, pues tampoco pueden pertenecer a este régimen. Las entidades financieras tampoco lo pueden hacer. Y hay unas actividades específicas en la normatividad que trajo el régimen simple, que si yo desarrollo este tipo de actividad, pues no puedo acceder al régimen simple. Por ejemplo, tenemos una actividad de microcrédito y esta es muy importante, Luisa. Por ejemplo, hay personas que tienen rentas pasivas. ¿Y qué son rentas pasivas? Las rentas pasivas no son más que, por ejemplo, si yo tengo un apartamento o tengo locales comerciales y recibo arrendamientos, ¿sí? Está el dinero allí, cada mes yo recibo una plata por ese arrendamiento, es una renta pasiva
y no puedo acceder al régimen simple siempre y cuando superen más del 20% de los ingresos totales. Entonces hay que tener cuidado con esto y revisar muy bien esas actividades porque si me encuentro en alguna de ellas no voy a poder pertenecer al régimen simple. Para que chequeemos también todas y cada una de las actividades y nos vamos a asesorar de una forma asertiva. Recuerden, nosotros somos el aliado. Vamos llegando a la parte final de esta entrevista y hablemos un poco sobre la conveniencia, por qué es pertinente inscribirnos al régimen y cuál podría ser la consecuencia de no hacerlo. Bueno, cada caso, como te decía, es conveniente evaluarlo detenidamente, porque como te explicaba, todas las personas naturales y todas las jurídicas no pueden pertenecer a este régimen, ¿sí? Hay una serie de excepciones, entonces hay que evaluarlas en profundidad. Y si pueden hacerlo, pues no a todos les va a convenir. Como decíamos, por eso hay que hacer los escenarios para ver si me conviene o no y poder tomar la decisión de hacer el cambio. Recordemos que para pasarme al régimen simple, pues tengo que actualizar el RUT, actividad 47, ¿sí? Y con esto yo le estoy informando a la DIAN que voy a pertenecer a partir de este año 2024 al régimen simple y voy a empezar a declarar bajo ese régimen, ¿sí? Y recordemos la fecha nuevamente, el 29 de febrero es la última fecha para hacerlo. Si lo hago el 1 de marzo, pues ya perdí la oportunidad y debo seguir declarando bajo el régimen ordinario. Entonces, la consecuencia de no inscribirse en el simple, pues simplemente es que perdí la oportunidad y por este año 2024, pues voy a seguir declarando como lo he venido haciendo siempre y de pronto puedo estar perdiendo algunos beneficios de los que ya hemos hablado. Entonces hay que recordar que hay que asesorarse muy bien en estos temas para poder tomar una decisión que realmente no te vaya a impactar el bolsillo. Ujú. De esta manera, nosotros vamos a cerrar este Cabrera Coffee, un Cabrera Coffee que esperamos les sea de gran utilidad para optimizar los recursos más valiosos de su compañía, tiempo y dinero. De esta forma, también les recordamos que la fecha clave, no lo olvide, 29 de febrero. Sabemos que estamos siendo un poco insistentes con esta información, pero queremos optimizar y ser los aliados perfectos para el crecimiento de su organización y consideramos que ese régimen les puede ser de gran utilidad para esas proyecciones anuales. Así que muchísimas gracias, Billy, por acompañarnos en este Cabrera Coffee. Muchas gracias, Luisa, y recordemos que tenemos menos de 2 semanas para tomar esta importante decisión financiera. Nos vemos en una próxima oportunidad. Esto fue Cabrera Coffee.